Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Sí, vale, perdone que le... una pregunta que me surge muchas veces y que, bueno, si es inoportuna, pues, porque es un misterio, lo entiendo yo como un misterio. ¿Cómo el demonio, siendo una criatura de Dios, creado por Dios como el hombre, pues parece que le hace la competencia a Dios? Porque Adán y Eva cayeron en el pecado porque fueron tentados, claro. Bueno, pudiera ser que hubieran caído también, aunque no hubiera sido así, pero sin embargo a los ángeles rebeldes nadie les tentó, y por eso Dios no les daría lugar a perdón. Pero sin embargo Adán y Eva, y como nos ocurre a nosotros, pues no es así. Y solo con que una sola alma se condenara, con la colaboración del demonio, parece que el demonio tiene un poder casi similar al de Dios, que como siendo Dios como lo es, y así lo creemos todos los católicos, o casi todos, bueno, que es así, cómo Dios le permitirá al demonio, pues no le tendrá, dijéramos, recluido, que no pueda colaborar en el pecado, en la condenación del ser humano. Esto, bueno, que es una pregunta que me parece que es una pregunta que casi que no tiene respuesta, pero sí, que es misteriosa, ciertamente, sí. Pero bueno, una cosita voy a intentar explicar, ¿eh? Le agradecemos su llamada. Sí, si no le pido que me la responda, sí. Pero y así, y todo lo que usted ha relatado, y tanto que no le ha dado lugar a más, pues el mal que hay en el mundo, pues no todo provendrá del diablo, pero en la inmensa mayoría, y como a lo que son aberraciones se le llama ahora progresismo. Y bueno, pues nada más, no le quiero entretener, padre. Muy bien, sí. Pues bien, es cierto que es un misterio, es un misterio. A nosotros ciertamente muchas cosas, hasta que no lleguemos a ver las cosas desde el misterio de Dios, no las entenderemos. Le aconsejo al oyente que lea los 2 primeros capítulos del libro de Job, en el que, bueno, se relata de cómo Dios, cómo Satanás se presenta ante la presencia de Dios. Y bueno, pues lógicamente es un lenguaje pues metafórico, ¿no? Es un lenguaje metafórico. No se puede entender eso así literalmente, como si Satanás departiese con Dios, tuviese una especie de pues le recibe Dios en su despacho. Es una manera de hablar, ciertamente, pero es verdad que el libro de Job habla como Satanás se presenta ante Dios y tiene que pedir una especie de permiso, ¿no? Y Dios no le permite a Satanás que seamos tentados por encima de nuestra fuerza. Dios no le permite a Satanás que él tenga influjo sobre el interior del alma. El interior del alma, aquello que es más sustancial y que es la clave para la salvación eterna del hombre, en ello no tiene acceso Satanás. Satanás es como una bestia, pero atada por una cadena que no le deja llegar a donde él quisiera llegar, que le tiene limitados sus movimientos. Satanás puede tener, fijaros, incluso voy a poner el caso más extremo, La Iglesia dice que hasta en el caso de posesión diabólica, Satanás podrá tener una posesión en el cuerpo, pero no puede poseer el alma de esa persona. Un alma hasta podría estar poseída y estar en gracia de Dios. Satanás, por lo tanto, es como una bestia atada por una cadena, no tiene el influjo en el interior del alma del hombre. Hasta ahí no llega, ahí solamente puede entrar Dios. Por eso no cabe decir que Satanás pueda competir con Dios de igual a igual, en absoluto. Satanás es una criatura y ante el poder inmenso de Dios, pues bastaría, como de hecho basta, ¿no? Cuando somos perdonados por la gracia de Dios, es como un soplido de Dios que está arrojando esa bestia, pues como, vamos, absolutamente como una hoja que no tiene ninguna fuerza ante un viento huracanado. Satanás no es ningún antidios, no es un dios malo. Satanás es una mera criatura. Y si Dios todavía permite su tentación, es por el poder inmenso que tiene de Dios de ser capaz de hacer de las tentaciones una ocasión de crecimiento en la virtud. Fijaros bien, que si no existiese la tentación, no tendríamos una ocasión de crecer en virtud.
Dios permite la tentación, eso lo dice San León Magno, Dios permite la tentación como una ocasión de crecimiento en la virtud. Porque a veces si no nos oponemos al mal, no crecemos en ello. Es una providencia importante. Dios a veces suscita eso. Me vais a permitir contar una anécdota, una anécdota a este respecto. Y es que algunos me la habrán escuchado, pero creo que recuerdo de mi infancia, recuerdo que tendría yo, no sé, pocos años, pero estando aquí en el País Vasco, pues visitando pues el caserío de un tío que ya es difunto, pues recuerdo que fuimos al monte y en el monte pues había una vaca primeriza que había tenido un ternero y cosa rara en la naturaleza, cosa rara, pues aquella vaca primeriza pues no reconocía a ese ternero, no se acercaba a lamerle, no le daba de mamar y mi difunto tío, pues se preocupaba porque veía que en pleno monte pues ese ternero iba a quedar abandonado y moriría si su vaca si su madre, si esa vaca no era capaz de protegerle. Y bueno, yo en una esquina de aquella borda en el monte me preguntaba, ¿y ahora qué se hace? ¿Y qué hará este hombre? ¿Qué estará pensando mi tío? Y recuerdo que marchó de allí, me dijo, tú quédate aquí. Y al cabo de un cuarto de hora había ido a otro caserío cercano y había traído un perro, pero un perro de esos que yo lo recuerdo como malo, de esos que ladraba y sus ladridos que asustaban y se te quedaban metidos ahí dentro cuando y atado a una cadena. Y ató ese perro en una esquina, en un rincón de aquella borda, a la distancia de acosar el ternero recién nacido, pero sin poder llegar a él. Y el perro se lanzaba y pegaba unos golpes tremendos en su cuello con la cadena que no podía romper, y el perro intentaba morder a aquel ternero sin conseguirlo, ¿no? Y yo observé que aquella vaca, la madre de ese ternero, se empezó a poner nerviosa, se movía sin saber a dónde dirigirse, se acercaba al perro y empezaba a acosarle y a pegarle cornadas al perro. Y aquel perro saltaba por los aires cuando la vaca, pues, asustada por ver cómo su ternero recién nacido estaba siendo acosado, comenzó a atacar al perro. Y después de ello, cuando el perro ya se asustó y se quedó en un rincón, esa vaca se acercaba a su ternero, empezó a lamerle y empezó a darle de mamar. Es decir, el mal, aquel perro, había suscitado el instinto de maternidad en esa vaca que al principio no quería reconocer a su ternero. Recuerdo esa anécdota como algo que quedó grabado en mi mente, ¿no? Yo tendría 10 o 11 años, pero recuerdo haberlo después aplicado a muchas situaciones de la vida, en las que uno ve que Dios permite el mal para suscitar el bien. El mal es una ocasión de crecer en virtud y de dar lo mejor de nosotros mismos. A veces hasta que no enfrentamos el mal, no somos capaces de valorar y de defender el bien y de sacarle la cara al bien y de hacer crecer la virtud. Bien, disculpad que me haya extendido así en esta anécdota, pero bueno, creo que es aplicable a la pregunta que ha hecho el oyente. Si tenemos una pregunta más en espera. Sí. Sí, buenos días. Buenos días, me llamo Jesús. Sí. Bueno, iba a hacer un comentario sobre la explicación, lo último que ha estado hablando usted, que yo estoy muy de acuerdo con todo, y quería aportar lo que en este tiempo, que efectivamente yo considero que como en el péndulo de la historia el mal tiene un límite, pero después tiene que venir el bien, ¿no? Aunque solamente sea por ciclo. Pero en este mundo, especialmente vamos aquí en España también, hay un problema muy fuerte que es la conciencia, que es lo que ha basado usted la explicación, la conciencia que no existe, no está bien formada. Por eso no se distingue el bien del mal y se justifica todo, especialmente cuando nos afecta. No existe el pecado individual, todo son los demás. Pero en esta autocrítica yo creo que tenemos que echar bastante culpa de esto a este complejo que todavía tenemos los cristianos, pero especialmente muchos sacerdotes que todavía no han vuelto las aguas a su cauce. Hay que ser autocríticos. Se han tenido complejos de saberse sacerdotes, de manifestarse sacerdotes, de hablar claro, y cuando a un sacerdote le oyes hablar una cosa y no está de acuerdo con el catecismo,
y eso se lo dirá seguramente en la confesión a un feligrés y otro tampoco, y estando las cosas muy claras, pues lo que hacen es confundir a la gente, y al final pues incluso en grupos de gente que debería ser la gente que mejor formada está, porque bueno, vive un poco, pues hay unas confusiones, unas ideas que no son, o sea, no son conceptos claros sobre lo que dice el catecismo, ya sea de que si, bueno, en todos los campos de la confesión, que si la confesión general, en fin, ellos son interpretaciones que las veo y las oigo y a mí me duelen mucho, ¿no? Y en esto ha tenido mucha culpa también los sacerdotes, esta mala cosecha porque el Concilio Vaticano, pues hay que decir que fue bueno, ¿no? En general, pero todo ha sido un complejo de manifestarse, de que bueno, que la conciencia, que si el subjetivismo de la conciencia y todas estas historias que han hecho mucho daño. Y entonces, para eso los cristianos, buena formación, muy buena formación, y aunque sea un sacerdote, que por supuesto si es el sacerdote nos escandaliza, porque claro, a una persona que debería conocer y decir la verdad, que te diga otras cosas, pues a la gente la escandaliza. Muchos se aprovechan de esas ocasiones para decir, bueno, este sacerdote me ha dicho, por lo tanto vivo a mi manera, ¿no? Eso hace el relativismo de casa. Entonces, pero vamos, yo creo que... Sí, ya lo hemos entendido la llamada. Que todo va a ser renovado y esperemos que... Y aparte de eso, no tener complejos, o sea, tenemos que saber que vamos a navegar contra corriente, que vamos a ser pocos, que nos van a acusar de todo, pero a pesar de eso, ser fuertes, o sea, como cristianos no tener... incluso sentimiento de minoría y perseguida, pero eso no nos puede asustar. Bueno, pues le agradecemos su llamada, sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que tenemos el tiempo cumplido, pero bueno, yo pues creo que este oyente tiene razón plenamente en lo que ha manifestado. Es decir, creo que uno de los influjos que tiene Satanás en nosotros, y no el menor, pues es el de hacernos titubeantes en la fe, el de acomplejarnos, el de no adherirnos plenamente al magisterio, el de confraternizar con el espíritu de este mundo, el de pretender incluso hasta llegar a deformar la doctrina de nuestra Madre Iglesia, la doctrina del catecismo, pues para ser aceptados por el espíritu de este mundo, ¿no? Todo eso es una gran tentación, porque Satanás no solo tienta por la debilidad de la carne, Satanás tienta también pues por la soberbia del espíritu, y por un complejo que llega más que a cristianizar el mundo, pues a mundanizar el cristianismo. Esa es una gran tentación. Alabado sea Jesucristo.